Bueno, vamos a probar a ver si se escucha todo perfecto mientras esperamos a los demás compañeros. Me alegro, me alegro. Hoy vamos a hablar de unos libritos de mucha aplicación práctica para la vida diaria. Es más, no sé si no podemos aparecer en determinado lugar laboral con una caja repleta de ejemplares de los libros que vamos a hablar hoy y empezar a repartir, a ver si dominamos un poquito. Mientras vamos adelantando un poquito de qué vamos a hablar hoy, cómo surgió la idea. Revisando las bibliotecas me di cuenta que hay ciertos libros que se pueden ir agrupando por ciclos. Eh, y esos ciclos devienen en temáticas y esas temáticas devienen en líneas de argumento que se encuentran. Entonces se me ocurrió eh, hablar y reflexionar sobre uno de los este, aspectos de nuestra vida más importantes. Cada uno decidirá cuán importante es en la vida de cada uno, que es el trabajo. Entonces dije, bueno, vamos a buscar libros que hablen sobre el trabajo, las empresas, las oficinas y, y qué hace la literatura con estos ambientes donde pasamos casi el 70%, 60-70% de nuestro tiempo. Y qué podemos sacar de la lectura de estos libros. Y curiosamente, cuando elegí estos dos libros, me di cuenta que a la vez son dos libros que me maravillaron. Y uno de ellos es de una de mis autoras fetiches. Entonces me pareció súper interesante eh, hablar un poquito sobre esto, ¿no? Primero y principal, porque me asombra, yo no pretendo decir que me conozco todo el paño literario de la A a la Z, pero cuando uno trabajó con libros muchos años, eh, estuvo atento a todo lo que se ha publicado y sigue atento a todo lo que se publica y que yo recuerde, no me viene a la memoria otros libros con esta temática. Y dije, bueno, que los únicos dos libros que se me ocurran, que a la vez sean los que yo haya leído y que pueda hablar sobre ellos, y que a la vez sean dos libros magníficos, fueron eh, las tres vertientes que confluyeron en lo que vamos a hacer hoy. Que entonces vamos a hablar de dos novelas para reflexionar sobre el trabajo y nuestro modo de llevarlo adelante. ¿Sí? Son dos novelas eh, muy posmodernas, muy de la hora, muy del presente, eh, y dos autores radicalmente opuestos, pero a la vez que tienen bastantes puntos en común independientemente de la trama que tocan. ¿Sí? El primer libro, si les parece, que vamos a hablar, se llama La habitación, del sueco Jonas Carlsson. Eh, es el primer libro que se tradujo de este autor sueco al español, editado por esa hermosa editorial que es Salamandra. Es un libro que llegó a la Argentina hace un par de meses, que yo tuve el placer de poder leerlo
el año pasado porque lo conseguí en ese hermoso país vecino que es Uruguay, pero que bueno, que ya está disponible en las librerías argentinas, que me extraña que haya pasado sin pena ni gloria. Este fin de semana estuve haciendo compras y lo encontré escondidito en un estante, olvidado, eh, durmiendo la siesta, y me pareció un poco triste porque ahora van a ver que es un libro bastante interesante. El segundo libro del cual vamos a hablar tiene peso propio. Estamos hablando de Estupor y Temblores, de la gran Amélie Nothomb, una de mis autoras fetiches. Es una autora belga con una vida tan particular como lo son sus libros. Eh, este libro tiene unos años ya y es un libro que para los que no lo conocen eh, va a traer un montón de cositas nuevas. Exactamente, como dice Silvana, este libro fue elegido, va a ser reseñado porque fue elegido por uno de las compañías literarias más importantes de este espacio, que es Juan Manuel, que no sé dónde andará, debe estar eh, descubriendo el sentido del universo. Después verá esto, supuestamente. Esos son los dos libros de los cuales vamos a hablar hoy. Lo que sí me gustaría es hacer una pregunta antes de empezar. A ver qué piensa. ¿Qué creen ustedes, qué crees vos, Silvana, alumna aplicada ahí, que debe tener una novela, una obra literaria que hable o que suceda, o que detalle, o que describa, o que reflexione sobre el trabajo en los días de hoy? ¿Qué elementos crees que tiene que tener? ¿A dónde tiene que apuntar? ¿Y qué es lo que tiene que contar? Antes de empezar, me gustaría preguntar eso. Como lectores, si yo les digo, bueno, vamos a leer unos libros que traten sobre esto, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a ustedes como asociación libre? A ver, quiero ver eso antes. A ver qué me dicen. Silvana está pensando. Bien, Silvana dice que tiene que tener definido la problemática a la que va a apuntar. Ujú. Y esa definición tiene que ser clara o puede ser metafórica y que cada lector la interprete como sea. También dice que tiene que tener los conflictos que plantea en base a las relaciones en el trabajo. Ujú. Eso claramente no puede ser hecho de una manera metafórica, sino que tiene que estar de una manera bastante directa. Bien, bueno, lo que estoy viendo es que
quería testear un poquito el termómetro y creo que elegí muy bien. Así que me atrevería a decir con toda valentía que antes de empezar a hablar incluso de los libros, ya estén anotando los nombres, porque creo que van a querer salir a comprarlos. Vamos a repetir de qué libros vamos a hablar. Vamos a hablar de La habitación de Jonas Carlson, editorial Anagrama, y vamos a hablar de, ahí está, Estupor y Temblores de Amelino Tom, de la editorial Anagrama. ¿Tomaron nota? Así empezamos poquito a poquito a ir desentrañando los tesoros de estos libros tan particulares. Cuando el auditorio me lo disponga, empezamos. Bueno, muy bien. Ahí veo las preguntas de Silvana. Eh, Empezamos entonces. ¿Estás lista ahí? ¿Está todo preparado? Muy bien, podemos arrancar. Perfecto. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, de este libro desconocido y merecidamente desconocido, que se llama La habitación, del autor sueco Jonas Carlson. Jonas Carlson es un autor bastante conocido en Suecia, es actor, eh, de teatro, de cine y se pasó a la literatura hace unos años escribiendo varias novelas y cuentos. Esta es la primera novela, como les dije, este, traducida al español y lo comparan con una especie de Kafka postmoderno, lo comparan justo con la otra autora de la cual vamos a hablar hoy, que es Amelino Tom, eh, y es bastante particular este libro. Eh, Me gustaría decir primero que es un libro impecable, de principio a fin. Es un libro eh, que tiene una manufactura maravillosa. Son esos libros que yo llamo hechos con mecanismo de relojería. Es un libro perfecto, es un libro eh, que no le falta nada, que no le sobra nada. Es un libro sin ningún tipo de fisura, es una maquinita, digamos. Es un libro que tiene como muchas emociones encontradas. En parte es un drama, sí, psicológico, a la vez es una visión satírica de lo que es la cultura corporativa, la rutina de los trabajadores alienados y lo que produce esta rutina en los empleados, eh, y consigue crear un relato que a la vez de ser divertido, eh, intrigante, es profundamente desolador también, ¿sí? Eh, es un libro que a mí me sorprendió mucho. Yo cuando llegué a este libro, mediante la página de novedades de Salamandra, la verdad no tenía mucha idea de lo que me iba a encontrar. A pesar de que soy un suecofílico declarado, no tenía absolutamente idea de qué era esto, ¿sí? Eh,
y cuando lo leí, que es un libro muy breve, vamos a decir que exactamente tiene, a ver, 157 páginas, es un libro que se lee en una sentada, ¿sí? Cuando empecé a leerlo dije, eh, estoy ante una maravilla. Y, y esto es muy bueno porque automáticamente cuando yo leo un libro que me maravilla y que a la vez me doy cuenta que es prácticamente desconocido, eh, empiezo a pensar, uy, este libro, mi alma de recomendador es más fuerte que yo, este libro puede andar para tal persona, este libro se lo tendría que prestar a tal otra. eh, y ahí es cuando les decía esto hace un rato. Esto es un libro para comprar varios ejemplares, llegar a la oficina donde trabaja cada uno o a su ambiente de trabajo y ir repartiéndolo. Porque es un libro inquietante, pero también es un libro iluminador. Y a la vez es un libro que muchos vamos a entender de manera diferente. Vamos a recibir a Eliana, que se unió recién ahí. Mirá, Eliana, de qué libros vamos a estar hablando hoy. Vamos a mostrarle a Eliana. Estamos a punto de empezar. Mirá, justo dos libros que Eliana leyó. Vamos a hablar sobre la literatura que reflexiona sobre el trabajo y los ambientes de trabajo. Justo Eliana viene a unirse, qué placer. Este, me lo imaginé. Sí, te estábamos esperando, Eliana. Entonces, dicho esto, ¿qué podemos decir entonces de La habitación? Sí, La habitación es una novela corta, como les decía, a medio camino entre el cuento y la fábula, y un ensayo también, una exposición, una tesis sobre la burocracia empresarial. Y no solamente la burocracia empresarial, también la administración pública y cualquier otro tipo de trabajo que aglutine un conjunto diferente de personas, ¿sí? Es un relato conciso que deja impronta y que al leerlo genera cierta ansiedad, porque uno todo el tiempo intenta buscar la respuesta correcta a lo que plantea el autor. Eh, Más adelante voy a explicar por qué. Como les dije, es un libro que cualquiera lo puede entender de una manera diferente. Entonces, ¿de dónde sale esta ansiedad? Sale porque en la historia subyace eh, una interpretación abierta, ¿sí? Como venía diciendo. Para todo el que trabaje en una oficina, en la administración pública, en una empresa privada de cierto tamaño, se va a reconocer y se va a encontrar en muchos pasajes, ¿sí? Sobre todo en la perfecta descripción que hace Jonas Carlson de la naturaleza estéril de la vida que en ocasiones impera en la burocracia ineficiente, perdón, de estos trabajos, ¿sí? Todos sabemos que la burocracia ineficiente es presa de la propia estructura inherente al sistema que tenemos, ¿sí? Eh, y como tal, puede tener particulares interpretaciones por parte de los que los aplican y de los que la reciben, ¿sí? Incluso los que trabajan con burocracia, en otro momento también son víctimas de la burocracia cuando no están trabajando, ¿sí? Eh, Vamos a hablar un poco del personaje principal de esta novela. El protagonista de La habitación se llama Bjorn. Es un hombre completamente arrogante, insufrible, insoportable, es un mal compañero, es lo que vendríamos a decir pedante, agrandado, ¿sí? Cambia de trabajo
¿sí? Llega una nueva empresa, hace 2 semanas que llegó a esta empresa cuando empieza la novela, ¿sí? Pero ya diagnosticó que en su trabajo son todos unos incompetentes. Ninguno está a su altura. Todos son incompetentes menos él, claramente. Eh, que para argumentar esto deja patente su superioridad, ¿sí? Y despliega una cuidada estrategia. Por la mañana siempre llega media hora antes que los demás y cada día se somete a un horario estricto. 55 minutos de trabajo seguidos por 5 minutos de descanso, ¿sí? Evita todo tipo de confraternización, ¿sí? No realiza, no hace lazos afectivos, ni de camaradería, ni de solidaridad, porque él dice que es innecesaria, ¿sí? Termina su jornada, se va a su casa, escucha Mozart, Sting, Dire Straits y John Cougar, Mellencamp. Eh, y no porque le apetezca la música, no porque le guste, no porque le produzca algo, sino simplemente porque a él le gusta la sensación de moverse entre los mejores, porque claramente él es el mejor, ¿sí? Eh, Exactamente, Liana comenta que es un libro perturbador que te obliga a tomar postura, claramente que sí, y ahora vamos a llegar a lo que está diciendo Liana. Anda preparando las preguntas, Eliana, porque me interesa mucho qué tenés para decir sobre este primero. Eh, Volviendo a Bion, a pesar de esta descripción, ¿sí? De este personaje insufrible, eh, vale la pena seguir soportándolo, porque a partir más o menos de la página 50 nos vamos a dar cuenta que este narrador no es de fiar. Y ahí empieza lo bueno. Lo bueno empieza cuando entre el ascensor y los baños, Bion descubre una habitación. Una habitación que nadie utiliza, ¿sí? Y que en las pausas que él tiene empieza a frecuentar, ¿sí? Cuando entra a esta habitación, le invade una relajación embriagadora, ¿sí? Todo se vuelve completamente llevadero, completamente soportable, ¿sí? Pero como en toda novela aparecen las complicaciones, porque cuando él empieza a comentar, ¿sí? Cuando le preguntan dónde estuviste, ¿por qué tardaste tanto? Cuando él dice, no, si no tardé tanto, tardé 5 minutos, le dicen, no, tardaste más de una hora. ¿Dónde estuviste? Estuve en la habitación que está entre el ascensor y el baño. Pero sus compañeros lo empiezan a mirar de una manera extraña porque entre el ascensor y el baño no hay ninguna habitación. Evidentemente, entonces, acá empieza una novela donde el surrealismo y lo onírico, podemos decir, o lo ambivalente, se vuelve algo completamente existencial. Es una metáfora que nos invita a reflexionar sobre un montón de cuestiones. Bion ve un cuarto donde nadie lo ve una habitación, y hace uso de esta habitación en un lugar donde todo el mundo ve una pared, ¿sí? Eh, Evidentemente, este surrealismo, esta situación completamente kafkiana, se instala en la oficina, ¿sí? Y esto va a ir produciendo en el argumento delirantes situaciones, ¿sí? Asambleas, desencuentros y, en definitiva, conflictos laborales que a casi todos los que trabajan en la administración pública, en una empresa chica o mediana,
le van a resultar familiares, ¿sí? Y nos empezamos a preguntar, ¿existe o no existe esta habitación? La gente que es medio, yo lo llamo topitos, ¿viste? Los topitos van entre la oscuridad y cuando los iluminas un poquito con la luz del conocimiento o con la opción de ver las cosas de otra manera, empiezan a cerrar los ojos y como si dijeran no a la luz del conocimiento porque les hace mal, ¿sí? Como una especie de modernización del mito de la caverna, ¿no? La gente estrecha de vista no ve el mundo tal como es, solo ve lo que quiere ver. Entonces, ¿la habitación existe o no? Bjorn piensa mucho sobre esta estrechez, ¿sí? Eh, y el lector se pregunta, ¿no? ¿Existe, no existe la habitación? ¿Es importante para la historia tomar postura con respecto a esto? Yo creo que sí. Sin embargo, ya sea que uno crea que esa habitación existe y piense seguir su lectura por una corriente realista, va a llegar a un resultado, y quien quiera tomar el camino del surrealismo, de la fantasía, que muchas veces incluso es la realidad, va a llegar a otro destino completamente diferente, ¿sí? Lo que hace fantástico este libro es que el autor consigue sumergirte no solamente eh, en la novela, sino en esta dicotomía brillante de navegar entre el sentido y el sinsentido de Bion, ¿sí? Cuando encuentra esta habitación. Eh, de ver cómo aprecia el mundo real este oficinista, ¿sí? Que ha establecido su propio orden utópico, podemos decir, de las cosas, tanto la manera de trabajar como las relaciones con los demás, ¿sí? Como lector vamos a quedar atrapados en la ambigüedad paranoide de este conflicto central de la trama, que es la existencia de la habitación. ¿Es la habitación un producto de la imaginación del narrador o un lugar real donde el sistema controla a los trabajadores? Por momentos la psique del protagonista resulta perturbadora, ¿sí? Desconcertando porque se duda si esto es eh, un resultado, ¿sí? Del síntoma de sucumbir a una cultura corporativa que consume la identidad o realmente perdió la razón y se volvió loco, ¿no? Surgen así reflexiones sobre la vida cotidiana, sobre las cadenas de mando y sobre cualquier cosa que nos pueda ocurrir que conducen siempre a un mismo destino, el poder corporativo o grupal que nosotros enfrentamos en nuestros lugares de trabajo, ¿sí? Eh, como les dije, es una novela muy sencilla, muy corta, que consigue involucrar desde el principio, a pesar de tener un narrador que produce rechazo. Y ahora vamos a hablar de uno de los puntos más altos del libro, ¿sí? Pero antes voy a empezar, voy a terminar de decir esto y después voy a empezar a tomar lo que me están diciendo las chicas acá. Eh, voy a terminar la idea, ¿sí? Entonces, como les decía, Jonas Carlson en este libro que se llama La habitación, lo mostramos de nuevo, logra reflexionar y establecer paralelismos sobre el significado de esta habitación en nuestra existencia laboral, ¿sí? Nos propone un brillante juego en el que el lector, escritor e incluso los personajes deberán sacar sus propias conclusiones incluso en el final, ¿sí? Es un libro muy interesante porque al principio no se vislumbra, ¿sí? Hacia dónde nos quiere llevar, pero que a medida que uno va leyendo, tenés que afrontar irremediablemente
como decía Eliana hace un rato, ¿de qué parte estás? ¿Cómo llevas adelante tu identidad para formar parte de un área laboral? El libro termina de una manera fantástica, que vuelvo a decir lo mismo, si uno ha decidido tomar la vertiente realista, va a llegar a una conclusión, y si uno se ha creído la vertiente surrealista, que es una mezcla de realidad y fantasía, donde lo onírico y lo real dogmático no tiene un límite tan grueso, donde todo es una mezcla, va a llegar a otra conclusión. ¿Sí? El final es un final maravilloso, digno del gran Kafka, y que creo que, así como toda la novela, invita a la reflexión. ¿Sí? Voy a empezar a ver qué es lo que estaba diciendo Eliana. A ver, claro. La habitación, para Eliana, es lo distinto dentro de la estructura estandarizada de la jaula de hierro. ¿Sí? Eh, en cuanto a lo que decís, Silvana, de qué pasa con lo de la habitación, es evidentemente, hay una diferencia de, de la noción del tiempo. Recordemos que para Bion esta habitación existe y él jura y perjura que estuvo ahí, mientras todos sus compañeros de trabajo le dicen que la habitación no existe. Eh, y Eliana habla sobre la posibilidad de encontrar eficacia y eficiencia a partir de actos que no encuentran como racionales, la racionalidad burocrática, ¿sí? Ahora, ¿sería un delirio de Bion la habitación? ¿Eso me lo estás preguntando a mí, Silvana? Es como complicado, porque si yo doy mi postura, sobre si la habitación existe, o sobre si no, bueno, ¿cómo lo hago para expoliar? A ver, la habitación existe, a mi entender. Eso no significa, eh, que sea particularmente un espacio físico, pero existe. De hecho, lo que viene a plantear esta novela es si es posible tener una identidad individual, si es posible, ser diferente, si es posible tener una manera diferente de hacer las cosas, que eso no significa, eh, hacer las cosas mal. Eh, Poco importa si la habitación como lugar, físico existe o no. Yo creo que, cuando más alta es la presión laboral, más necesidad de la habitación se necesita. Eh, para mí la habitación es, un- una necesidad psicológica, y es un lugar de resistencia para mí. Este, pero bueno, tienen que leer la novela y tienen que sacar sus propias conclusiones, y espero de parte de ustedes la devolución sobre qué es para ustedes la habitación. De todos modos, es una novela que, por más que parte de lo absurdo y lo surrealista, no deja de ser completamente inquietante. Una, porque, se puede identificar cualquiera, y dos, porque es una novela de amplio espectro, como los medicamentos, Silvana. Cualquiera puede interpretar,
la existencia de la habitación, el final de la novela, la ambivalencia del protagonista según sus propias creencias y su propio límite entre la realidad y la fantasía y su propia relación con la metáfora. Eso es lo lindo que tiene la metáfora. La metáfora, como la poesía, no tiene un sentido preestablecido, ¿sí? Eh, Tiene el sentido que uno le da con su propia alma poética y va a tener el sentido de su propia trayectoria de pensamiento y ningún sentido va a ser el incorrecto. Eso es lo importante. Por eso me parece súper importante leer esta habitación. Leer esta habitación y leer este libro que se llama La habitación, porque después vamos a estar todos reunidos debatiendo sobre qué es lo que propone esta, esta novela. Silvana pregunta si podemos decir que la novela juega con nuestros sentimientos. Absolutamente. Yo creo que el gran conflicto que tenemos a la hora de trabajar en una empresa o en la administración pública o en lugares donde se trabaja bajo algún tipo de presión o cadena de mando o se trabaja con mucha gente, tenemos un conflicto de identidad. Eh, Porque si bien nosotros podemos mostrarnos más o menos auténticos, no somos completamente nosotros dentro de un trabajo. O hay personas que sí, no somos solamente lo que sucede en el trabajo a pesar de que pasamos en él la mayor parte de nuestro tiempo. Entonces, juega con nuestros sentimientos, porque automáticamente empezás a analizar mediante el protagonista no solamente cuánto dejas de vos en el trabajo, pero no a nivel de mano de obra o no a nivel de fuerza de trabajo obrera o de empresario, perdón, o de empleado, sino cuánto dejas de vos eh, como identidad individual, ¿sí? Eh, hasta dónde te tenés que invisibilizar para formar parte de un conjunto y si eso está bien o mal. Si se puede ser original, individual, auténtico y a la vez poder seguir formando parte de una línea de mando sin que eso traiga conflicto. Eh, si es importante el lugar que ocupas en la línea de mando. Eh, si se, Básicamente a mí, en lo particular como lector, lo que me gustó de esto es ver si, si la autenticidad, la espontaneidad y otra opción de pensar y de ser y de concebir el espacio laboral es posible. Siempre y cuando respetando, porque lo extravagante no tiene por qué ser lo incorrecto. Eh, a ver si esto es posible en un espacio laboral. No es usual incluso que hayan elegido, no es que lo eligió, el autor es sueco, pero digo, las empresas suecas son empresas muy exitosas en su país y a nivel mundial, y, y el modelo sueco se distingue por la ley, ellos tienen una ley mm, no verbal, pero que está muy instalada en la cultura, que se viene de una palabra que se llama lagom. Lagom no tiene traducción directa al español, pero significa eh, lo que nosotros diríamos la medida justa de todas las cosas. Entonces está aplicada a todos los ámbitos de la vida y obviamente en lo laboral también. Entonces, imagínate que si todo tiene que ser igual, todo tiene que ser de la misma forma, eh, se condena la opción diferente. Es súper interesante el libro. Me parece que
que nos pone la cabeza a pensar y es un libro que es injustamente poco conocido, así que también por eso lo elegí, porque es un libro que no se lo tienen que perder. Eh, es un libro que vale la pena, que vale la pena. Vamos a mostrarlo de nuevo. Espero que Salamandra me ame después de esto. A ver si lo leen. Y quiero que me lo cuenten. Quiero que después me manden un mensaje, me pare el que me vea por ahí y me diga, bueno, vamos a hablar de la habitación. Vamos a tomarnos un café y vamos a hablar de la habitación. Claro que explora el entorno laboral. Sí, las relaciones que se producen entre los personajes, entre Bion y sus compañeros de trabajo, es fascinante. No toqué este tema porque los quiero dejar a ustedes para que lo vean en el libro. Eh, pero explora el entorno laboral, explora las relaciones laborales, explora la cadena de mando, explora todo mediante el uso de lo surreal, lo real, la metáfora, lo onírico. Es imposible no entender todas las capas de, de esta novela. Así que, repito, toda persona que trabaje en la administración pública, toda persona que trabaje en una empresa, toda persona que trabaje bajo una línea de mando, toda persona que sufra por ser diferente, toda persona que sepa lo difícil que es trabajar en grupo, tiene que leer La habitación de Jonas Carlson y reflexionar sobre qué nos plantea el autor y qué nos planteamos nosotros como empleados y como lectores con este libro. Eh, es un libro fascinante, es un libro juguetón, es un libro que baila entre lo dramático y lo cómico, pero que no deja a nadie indiferente y que nos perturba muchísimo. Así que ahí dice Ignacio que podemos hacer un sí, ¿sí? Pueden hacer un live y darme sus devoluciones, avísenme, así lo veo, porque a veces no estoy. Y sí, me encantaría que si lo leen y se animan a hacer una devolución, de qué les pareció la habitación y qué es la habitación para cada uno de ustedes y qué opinan del final del libro y qué opinan de todo lo que va produciendo la existencia de la habitación en esta empresa, me lo cuenten, claro que sí. Entonces, hasta acá llega lo que yo les puedo ofrecer sin entrar en, en, en muchos detalles para no hacer spoiler, en los que yo le puedo ofrecer sobre la habitación de Jonas Carlson, esta primera opción de este tema que estamos debatiendo hoy, que es la literatura que trata sobre los ambientes laborales. Eh, con dos novelas, una más maravillosa que la otra, o las dos igualmente maravillosas. Antes de pasar al segundo libro, quería saber si tienen una pregunta. Seguramente Silvana va a tener una pregunta. Silvana dice si la habitación juega con nuestras limitaciones y frustraciones. Absolutamente. La habitación juega con todo. No puedo dar más detalles porque si no les estaría contando el libro. La habitación pone en jaque todo. Y es como decía Liana hace un rato, obliga a la toma de postura. ¿Sí? No solamente dentro del libro, sino fuera del libro, en tu vida laboral y en tu vida cotidiana. Eh, y sí, juega con todo. Es un libro que te interpela, claramente. Pero es fantástico porque te interpela desde lo surrealista, porque uno está tan acostumbrado a que los textos
que te interpelan tienen que ser o panfletos o tienen que ser novelas reales. Y últimamente la épica, por ejemplo, que crea mundos eh, inventados, mundos que no existen, para interpelar nuestro propio mundo, las distopías que se van hacia un futuro, en realidad para hablar de este presente. Bueno, la habitación de Jonas Carson se alimenta de un surrealismo para cuestionar nuestra propia realidad. Así que más vale que juega con las limitaciones del ser humano, de la creatividad, de la originalidad, de lo que es ser auténtico dentro de un grupo de trabajo, eh, y de lo que es el sistema corporativo y la administración pública en su totalidad. A ver si tienen alguna pregunta más. Ustedes me avisan y pasamos al segundo y último libro. Silvana pregunta si la novela también toca el tema de las relaciones de poder en esas organizaciones. Sí. Y hay una escena del libro donde esto queda patente. No puedo dar más detalle, pero sí, lo toca. No, no, toca absolutamente. Imagínense que es como un cuadro que con poquitas pinceladas, una obra minimalista, y son capítulos cortos. Cada capítulo, sí, va tocando de una manera un poco más directa, de una manera más metafórica, de una manera un poco implícita, cada ambiente de toda la organización laboral. No le escapa a nada. Bueno, entonces si les encantó, espero que salgan a buscar la habitación de Jonas Carson y lo mostramos de nuevo y me cuenten qué les pareció. Así que vamos a ir con el segundo libro, si quieren, ¿les parece? Bueno, vamos a hablar de este segundo libro que forma parte de esta reflexión sobre novelas que tratan sobre los ámbitos laborales. Y creo que es la novela por antonomasia, ¿sí? Cuando uno quiere hablar sobre o quiere decir trabajo como empresa, esta novela viene a la cabeza. Antes que nada, vamos a presentar primero a la escritora porque no es una escritora común y corriente. Estamos hablando de la autora belga Amélie Nothomb. Amélie Nothomb en sí es un personaje en sí mismo.
Es una de las novelistas más prolíficas que existen, con decirles que su método de escritura es fantástico. Ella escribe 2 libros por año. Entonces termina de escribir esos libros, un libro decide publicarlo y otro libro lo guarda en un cajón. Así que ella más o menos debería contar en el estante de la biblioteca, pero debe tener casi 20 libros, 15, 18, por ahí. O sea que debe tener casi 40 libros escritos, el doble, porque la mitad la publica, la mitad no. Es una persona y es una autora excepcional. Y muchas veces definir dónde empieza y termina la persona y dónde empieza y termina la autora es muy difícil. ¿Sí? Es una de las autoras más excéntricas que existen. Eh, es una persona que es completamente excéntrica y es una autora, creo yo, esencial. Primero, si me permiten una licencia, quiero contarles cómo fue mi llegada a Melino Tom. Yo trabajé muchos años como librero, y Amelino Tom era una de las autoras fetiches de una compañera de trabajo que yo odiaba. Como les conté, Amelino Tom saca un libro por año. Entonces, para mí tener que soportar la alegría de esta mujer cada vez que sacaban un libro era espantosa. Por lo tanto, tenía un prejuicio sumamente potente para no leerla. A pesar de que Anagrama es una de mis editoriales preferidas junto con Salamandra. Y qué curioso que en la recomendación de hoy esté hablando de estas dos editoriales. Eh, Hasta que un día, no sé, me agarró bueno, no sé qué carajo me pasó, y me dijo, vos deberías leer a Melino Tom, y deberías empezar por Estupor y Temblores. No solamente me enamoré de Melino Tom, no solamente Estupor y Temblores, que es el libro en el cual vamos a hablar hoy, me parece el mejor libro de ella y es un libro fascinante, sino que también es el libro con el que yo inicio en Amelino Tom a cada persona que conozco que creo que puede gustarle. Amelino Tom es hija de padre de un papá diplomático, por lo tanto ha vivido en muchos países, entre ellos Japón, muy principalmente en Japón. A tal punto que ella toda su vida va a creer que es japonesa y habla perfectamente el japonés. Eh, Su obra se divide en dos áreas, las novelas autobiográficas y las novelas que no lo son. ¿Sí? En sus novelas autobiográficas, a su vez, hay otro pequeño ciclo de novelas que yo mismo denomino como las novelas del Japón, que retratan varios episodios de su estancia en el país. Si están interesados, el ciclo de las novelas de Amelino Tom en Japón empieza con Metafísica de los tubos, que cuenta su propio nacimiento y sus primeros años de vida, desde que nace hasta los 3 años en Japón, un libro que no tiene pérdida. Luego sigue con Estupor y Temblores, que es el libro del cual vamos a hablar hoy. Eh, y a la vez se complementa con Ni de Eva ni de Adán, que es un libro que también habla de su estancia en Japón. Y termina el ciclo de Japón un libro que se llama La nostalgia feliz, que reúne estos libros que yo les conté, los reúne porque ella vuelve a su Japón querido casi 25 años después, y uno necesita haber leído estos 3 libros para poder entender de qué va la nostalgia feliz. Pero bueno, el libro que nos reúne hoy y que yo les traje en este eh, tema sobre las novelas que hablan sobre los ámbitos laborales es Estupor y Temblores. A mi entender es el libro más
importante de Amelino Tom, no solamente a nivel premios, sino que es el libro que no pierde vigencia nunca. Es un libro increíble para entrar dentro del universo de Amelino Tom y es un libro que no se parece a nada, desde su narradora y el hecho de que sea autobiográfico le da un peso sumamente importante. Y además es un libro al que yo le tengo mucho cariño, porque es el libro con el cual empezó mi fetiche por esta Amelino Tom, que es una de las autoras que está más desquiciada en la literatura mundial, ¿sí? Y como toda belga es deliciosa como el propio chocolate belga, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de Amelino Tom y vamos a hablar un poco de Estupor y Temblores, ¿sí? Eh, Amelino Tom, ¿sí? Es, como les dije, es la hija de un diplomático belga, nacida en Japón, educada en Japón y en otros países de Asia, ¿sí? En Estupor y Temblores y en varias obras de este ciclo que yo les denominé del Japón, Notom nos habla del choque cultural que según parece experimentó en carne propia durante la etapa que pasó ya adulta en su país de nacimiento. Porque ¿qué nos cuenta Estupor y Temblores? Estupor y Temblores nos cuenta una Amélie que nació en Japón, ¿sí? Eh, eso queda retratado en su libro Metafísica de los Tubos. Eh, y ya adulta, eh, luego de haber pasado por un montón de países, Bélgica, Francia, China, decide volver a su país de nacimiento, porque ella, a pesar de ser occidental, se considera japonesa porque ella nació en Japón y habla japonés y es el país donde se crió, ¿sí? Tanto en el fondo como en la forma, la carga autobiográfica de Estupor y Temblores es evidente, ¿sí? Escritas en forma de memorias, estas páginas pretenden dar la impresión de que estamos asistiendo en directo, ¿sí? A lo que está pasando y estamos asistiendo en directo a una revancha. ¿Qué revancha? Es la revancha de esta mujer nacida en Japón, occidental, pero para ella japonesa, que vuelve a su país natal y dice, este es mi país y yo tengo derecho a estar aquí. Eh, ya sea realidad o solo una convención literaria, lo cierto es que esta revancha y este enfrentamiento se consigue en la novela. Eh, a pesar de que tiene un carácter caricaturesco, la historia y los personajes, siempre predomina una sensación de realidad, ¿sí? Y el lector nunca duda de que los hechos que se están contando son auténticos, ¿sí? Amelino Tom es una autora que ya sea en sus novelas autobiográficas como en sus novelas donde no son autobiográficas, pero ella escribe y crea personajes que se alejan completamente de ella. Eh, todas sus novelas ella plantea un gran análisis de la psique humana mediante los mecanismos más irónicos y más absurdos, pero no por eso menos efectivos. ¿Sí? ¿Qué más les puedo decir? Eh, a ver, ¿cómo les explico? Eh, es un libro muy duro, es un libro es un libro muy duro pero a la vez muy cómico y es un libro que realmente no voy a explicar por qué o voy a tratar de explicarlo más adelante cuando me salga de una manera que no les spoilee el argumento. Eh, para escribir un descenso a los infiernos en la literatura es necesario eh,
no caer en la autocompasión, ¿sí? Porque si uno cae en la autocompasión, como un novelista que está escribiendo una novela autobiográfica sobre un tema súper infernal, si usamos la autocompasión, dejamos de ser verosímiles. Entonces, ¿qué decide Notom? Decide usar el arma que mejor le sale, el arma que mejor tiene. La crítica literaria francesa considera que cada libro de Notom es una flecha, y de hecho la llaman la flecha belga, y que cada libro de ella es un disparo al corazón. Entonces, cada flecha de Amélie Nothomb va a ser una flecha cargada de ironía y de mordacidad, ¿sí? Cada escena entonces está impregnada de ironía, y que a menudo se transforma en un sarcasmo impresionante, ¿sí? A medida que avanzamos en esta novela, la tensión va en aumento, las situaciones se vuelven cada vez más grotescas, cada vez más absurdas, llegan a rozar el surrealismo por su gran efecto cómico, pero a diferencia de la habitación, aquí no dudamos nunca que esto es real. Notom es capaz de ridiculizar ferozmente a sus personajes, a sí misma incluso, y a los demás, con audacia, pero sin dejar de autoculparse un poquito, ¿no? Para no quedar demasiado demoníaca, ¿no? La Amélie personaje, ¿sí? Se va a ir refugiando en esta novela poco a poco en una especie de victimismo digno, ¿sí? La novela se llama Estupor y Temblores porque esa es la fórmula que usaban los súbditos para dirigirse a los grandes emperadores del Japón. Nos dirigimos hacia usted repletos de estupor y temblores, ¿sí? Entonces, después de acompañar en este descenso en los infiernos a Amélie, después de haber estado penando con ella, de habernos metidos en su piel, párrafo tras párrafo, no podemos evitar alegrarnos de los pequeños triunfos que pueda ir experimentando, ¿sí? Fruto de una competitividad y de unos enfrentamientos que inevitablemente la propia cultura japonesa le ha inculcado a ella también, ¿sí? Aunque puede leerse como una crítica a las condiciones de trabajo en las empresas japonesas, porque todos sabemos que la sociedad japonesa es una de las sociedades más competitivas del mundo, no sabemos, si no podemos decir la más, ¿sí? Eh, lo que logra Amélie es que no solamente, porque a ver, es un personaje muy fuerte, es un personaje autobiográfico muy fuerte, donde uno todo el tiempo se concentra en sus sensaciones, en sus vivencias, en sus sentimientos, en las cosas que le va pasando, pero Amélie es una escritora muy inteligente y no hace que nos quedemos solamente en esta subjetividad. Permite también dar un fresco, ¿no? Dar un pantallazo sobre la cultura del trabajo japonesa, que obviamente es muy particular, pero que mm, tranquilamente uno puede traspolar con algunas salvedades a cualquier cultura laboral de cualquier país, ¿sí? Eh, las empresas japonesas y toda empresa en general es una máquina de engranajes, ¿sí? Que pretende la sumisión total de sus empleados, ¿sí? Debe desaparecer todo rasgo individual en favor del conjunto y sus complicadas jerarquías, ¿sí? Es un universo reducido, ¿sí? Entonces Notom va desarrollando una radiografía del sistema económico y de la perversidad de este sistema, pero siempre con humor, con inteligencia, y nos entrega varios momentos súper divertidos y un guiñito de esperanza, ¿sí? Eh, Siempre he dicho que todo el mundo debería conocer a esta magnífica escritora belga, ¿sí? Y como les dije antes, creo que Estupor y Temblores, que es uno de sus primeros libros, es el libro perfecto para esto, ¿sí? Eh,
Pero bueno, ahora me voy a centrar bien en el argumento de Estupor y Temblores, ¿sí? Eh, Recordemos, Amelino Tom nace en Japón, se va del país luego de haber sido criada allí y vuelve en la adultez, ¿sí? Eh, y va a narrar esta vuelta en Estupor y Temblores, ¿sí? Narra sus aventuras trabajando en una empresa japonesa, intentando adaptarse a un ambiente muy diferente al que conoce, no solamente al que conoció cuando nació en Kobe, sino al ambiente occidental, ¿sí? Eh, Ella nació en Japón, como les dije, y vivió en él hasta los 5 años y no vuelve hasta 1990, perdón, hasta 1989, y ella vuelve ahí para perfeccionar su japonés, ¿sí? Porque eso es lo que la lleva a volver. En 1989 ella decide volver a Japón para conocer el país de sus amores, para conocer su país, porque ella, volvamos a repetir, se considera japonesa, siendo occidental, con rasgos occidentales. Esto es muy importante para la novela. Y es el país de sus amores. Entonces, esta historia va a comenzar en 1990. Amelie acaba de conseguir empleo en una empresa japonesa muy tradicional, donde ella empieza a ganarse enemigos desde el primer día, ¿sí? Su inmediata superior, la señora Fubuki, empieza primero como una aliada, ¿sí? Y en la larga sucesión de superiores también está el señor Omochi, que le hará la vida especialmente imposible. Amélie adora la cultura japonesa, adora Japón, sin embargo, no, no duda en criticar a las empresas japonesas y las maneras en las que exprimen a sus empleados, ¿sí? Amélie se va a centrar en cada trabajo que le encomiendan, no va a dejar de lado los prejuicios y la discriminación por ser occidental, que es algo muy divertido en la novela porque volvemos a lo mismo, ella no se siente occidental, ella se siente japonesa porque nació en Japón y es el país de sus amores, pero obviamente los japoneses no ven eso y eso genera eh, eh, momentos maravillosos que van a sacarles carcajadas. Eh, cada trabajo que le encargan, cada tarea que tiene que hacer es un lío en sí mismo y es un lío que deriva en otro lío y es un lío que va logrando un descenso a los infiernos, toda una cosa precipitada cada vez más para abajo, eh, y va generando todo tipo de situaciones cómicas y absurdas que no solamente afectan al argumento de la historia y al correr de la acción, sino que afecta a todas las relaciones laborales y pone en jaque toda la cadena de mando, todas las culturas, todos los personajes, y, y va llenando esta novela porque lo que tiene, iba a decir, esta novela de disparatadas situaciones, pero a la vez reales, porque lo que tiene esta novela, contraria a la que hablamos hoy primero, donde lo surrealista y lo real casi uno tenía que elegir, acá lo absurdo y lo real se dan la mano. Algo puede ser real y a la vez puede ser completamente absurdo. Este libro está escrito con el agudo sentido del humor que caracteriza a Melino Tom, que es muy difícil de explicar si no lo han leído, si no la conocen. Eh, el libro, como les decía, es muy divertido. ¿Quién iba a pensar que un libro sobre abusos laborales iba a ser entretenido? Bueno, este lo es. Y hasta niveles insospechados. Para mí, no solamente es el mejor libro para conocer a la escritora belga, sino es el mejor libro de ella, sin duda, pero además sirve para conocer un poquito más el sistema jerárquico japonés y entender un poco su filosofía de trabajo.
¿sí? Y también interpelar nuestra propia filosofía. Es un libro muy corto, muy entretenido, una trama y una premisa muy sencilla, y es muy recomendable para los que tienen, los que puedan llegar a tener interés sobre la cultura japonesa, sobre esta escritora que ya es un personaje en sí mismo, y sobre todo sobre lo que es la cultura del trabajo, ¿sí? Porque a veces uno necesita llegar, a ver o a enfrentarse. Los libros nos enfrentan a muchas realidades, a muchas vidas. Esa es una de las cosas más lindas que tiene. Uno vive una vida, pero lee y vive 50. Entonces, por ahí es mucho más fácil interpelar nuestra propia cultura del trabajo cuando asistimos a una cultura del trabajo no solamente completamente diferente, sino completamente magnánima, con lo bueno y lo malo. Esto es lo que tienes tú por Temblores para mí. Eh, es un descenso a los infiernos porque les vuelvo a decir, ni se imaginan todo lo que va a pasar en esta novela. Eh, es un descenso a los infiernos que nadie se puede perder, escrito por una persona y una autora desopilante, y creo que va a ser uno de los mejores momentos literarios de cualquiera que se quiera meter en este hermoso libro que es Estupor y Temblores. Exactamente. Ella cree que es japonesa porque ella nació en Japón. Ella habla japonés perfectamente, aunque lo fue a perfeccionar, y encima es mujer, ¿sí? Eh, eh, pero ellos no solamente la van a discriminar por ser occidental y mujer, sino porque obviamente al haber estado fuera del país, por más de haber nacido en Japón, todos sabemos que Japón es uno de los países que crece culturalmente y económicamente con una velocidad enorme. Entonces lo que quizás era común en una década no lo es la siguiente, o sea que ella está como bastante perdida. Eh, Así que sí, el tema de la identidad también tiene mucho que ver, y el tema de lo que somos, cómo nos autopercibimos y cómo nos perciben los demás, y que cuando esto no es igual, se producen situaciones increíbles. Ahí Lucy me pregunta eh, qué libro, con cuál libro empezar. Si te referís, Lucía Socias, querida de mi corazón, a los libros de Amelino Tom, decididamente tenés que empezar con Estupor y Temblores. Si te referís a cualquiera de los dos de los cuales estamos hablando hoy, ¿con cuál de los dos deberías empezar? Cualquiera sería, sería correcto, pero yo creo que el libro para empezar con Amelino Tom es Estupor y Temblores. Y, y después preguntame, estuvimos hablando hace un rato sobre cómo es el orden, porque Amelino Tom tiene dos áreas, los libros biográficos y los libros que no lo son, y los libros biográficos conviene que sean leídos en orden, y bueno, ese orden después te lo puedo pasar si me mandas un mensaje. Pero el primero sería Estupor y Temblores, que es el que estamos hablando ahora. Sí, Silvana, cada acto que se vaya sucediendo y que ella no, cada tarea que ella no pueda cumplir, eh, va a ir siendo un escalón más abajo en todo tipo de sentido. No puedo dar más detalles porque no quiero eh, hacer spoiler, pero sí, va a pasar algo de lo que vos estás contando ahí. O estás adivinando, pero no puedo dar mucho detalle. Entonces, bueno, hasta acá llega mi análisis de Estupor y Temblores.
Y hasta acá llega mi análisis sobre estos dos libros que elegí para hablar de la literatura y los ambientes laborales. ¿Les quedó alguna preguntita, ya sea sobre Estupor y Temblores, que es el segundo libro del cual hablamos, o sobre La habitación de Jonas Carlson? Me pueden preguntar. No me voy a ir hasta que ustedes me autoricen. Una comparación entre ambos. No me voy a ir porque después me voy y me empiezan a mandar mensajes de me quedé con una pregunta, así que yo me voy cuando ustedes me digan. Una comparación entre ambos. La única comparación que puedo hacer es que tienen un mismo ámbito, las empresas, pero la manera de narrarlo es completamente diferente. Porque si bien en la habitación de Jonas Carlson lo surrealista eh, te obliga a tomar postura, vos tenés que decidir si ese surrealismo para vos es realidad o es fantasía o es delirio. Eh, en Estupor y Temblores, la realidad te parece surrealista no porque sea surrealista, sino porque vos no podés creer que a una persona le puedan pasar esas cosas. Entonces tenés que creer que esto es completamente un delirio porque es insoportable y no, no lo es. Es cierto, es real, pasó encima. Así que eso es la comparación que yo podría hacer de los dos libros. Y no por nada los elegí, con sus puntos en común y con sus diferencias. Me parece que son dos libros hermanados. Ahora seguramente me vas a preguntar cuál de los dos libros me gustó más. Mira, si te conoceré, Silvana. ¿Viste? Bueno, a ver, si tengo que elegir, a ver, primero y principal, me encantaría que lean los dos, porque son libros maravillosos, ambos. Eh, Ambos son libros súper originales. Eh, en Amelino Tom, por el tono con el que cuenta las cosas, por su estilo y por su valentía por autobiografiar un episodio de su vida, y en Jonas Carlson por la maravillosa metáfora y la maravillosa posibilidad que nos da de jugar con los sentidos para reflexionar sobre los ambientes de trabajo. Primero y principal, quiero decirles que ambos libros me parecen espectaculares, que en cada año que los leí con 8 años de diferencia entre uno y otro. Me parece que ambos en cada año que los leí fueron uno de los mejores libros de cada año. Primero y principal quiero dejar claro eso, que los dos libros merecen ser leídos y los dos libros son fascinantes, pero si tengo que elegir uno como mejor, como entre una final entre ellos dos, obviamente elijo Estupor y Temblores, que es un libro maravilloso. Eh, para mí este es el ganador claramente, pero me encantaría que lean los dos. Creo que los dos eh, merecen ser leídos y me encantaría que me manden una foto cuando los compren, que me cuenten qué les pareció
eh, y que bueno, podamos tener un ida y vuelta porque no solamente es re lindo recomendarles libros, sino es re lindo que me puedan decir qué les pareció. A ver si la alumna Fernández tiene alguna última pregunta, porque yo no me puedo ir si Fernández no me libera. Creo que estoy como en el trabajo también. Si Fernández, no tengo relevo, no me puedo ir. Eh, si en Estupor y Temblores podríamos estar hablando de sumisión, absolutamente. En Estupor y Temblor, a ver, en Japón la sumisión es una virtud y, y obviamente a Amelie como una falsa, entre comillas, ¿no? Japonesa sabe muy bien eso, pero como buena occidental, porque también es occidental, se las arregla para tener sus propias venganzas privadas. Entonces, a cada hecho de sumisión, una venganza privada. Y ambas cosas repercuten en la trama. No puedo hablar absolutamente nada porque es un libro fantástico. Sí. Argumentalmente pasan tantas cosas que muchas más cosas en Estupor y Temblores que en la habitación, pasan tantas cosas que si te llego a contar un, un hecho, me matás. Pero voy a decir esto, a todos los que lean Estupor y Temblores, quiero que presten eh, una somera atención a la escena de la fotocopiadora. La escena de la fotocopiadora de Estupor y Temblores de Amelino Tom, acá está, no solamente soy yo siempre, sino que es el sueño de mi vida también. Yo quiero hacer esa escena en mi trabajo. Así que cuando vean cuando lleguen a la escena de la fotocopiadora, van a morir de amor, lo sé. Pero sí, Estupor y Temblores trata, entre otras cosas, de la sumisión, porque la sumisión es un rasgo identitario de la cultura japonesa y obviamente de sus empresas. Muy bien. ¿Le gustó la respuesta, Silvana? Entonces, ¿tiene alguna pregunta más? Mis diálogos con Silvana.
Bueno, si les parece bien, entonces vamos a cerrar este, este, este debate y estas reseñas de dos novelas que tratan sobre el ambiente laboral y los voy a cerrar justamente con eh, 5 frases pertenecientes a Amelino Tom de su libro Estupor y Temblores, que es uno de los libros que estuvimos hablando hoy. Entonces me quiero despedir con estas 5 citas, no solamente para invitarlos nuevamente a que lean este hermoso libro y este hermoso libro del cual hablamos hoy también, sino para darle un hermoso cierre y poder reflexionar sobre y seguir reflexionando sobre lo que es la literatura y los ambientes de trabajo. Entonces, Amelino Tom en Estupor y Temblores dice cosas como esta. La mayoría de los sistemas autoritarios causan en los países en los que se aplican alucinantes casos de desviación. La Navidad me deprime, pero la Pascua me llena de alegría. Un Dios que se hace niño es desalentador. Un pobre hombre que se hace Dios es otra cosa. No existían tantas diferencias entre el trabajo de monje amanuense en la Edad Media y el mío. Pasaba días enteros copiando letras y cifras. Mientras existieran ventanas, el más débil de los humanos tendría su parte de libertad. No hables demasiado mal de ti mismo, podrían creerte. Este es Amelino Tom, esto fue Estupor y Temblores, esto fue La habitación de Jonas Carson y esto fue el análisis de estas dos novelas, el debate sobre estos dos libros, como eje compartido que tienen, que es los ambientes laborales. Espero que les haya gustado, espero sus devoluciones sobre la lectura de los libros y gracias por este feedback que tenemos siempre. Les mando un abrazo gigante a todos.